Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y práctico en el sector industrial, las carpas en plantas industriales. Vamos a analizar tres puntos importantes: las cargas en estas estructuras, el cambio de lona por teja en la cubierta y algunas consideraciones técnicas y errores frecuentes en su construcción. Si estás pensando en construir o instalar una carpa, este video te va a interesar. Comencemos. Afur Marín Ingeniería Estructural. Sugerencias para construir mejor. Contenido de carpas en plantas industriales. Primero, definición y ventajas de las carpas industriales. Segundo, consideraciones técnicas. Separación de correas, diferencia con el emposamiento de cubiertas convencionales, pendiente y granizo, deflexiones de cubierta, relevancia de cargas y viento, fijación de carpas al suelo, control de las fuerzas de viento, fijación de la lona de cubierta, carpas sin canales de agua lluvias, carpas en grandes espacios, el color de la lona y materiales y pendientes. Tercero, errores frecuentes en su construcción. Cuarto, ¿deben las estructuras con carpas cumplir normas de diseño y construcción sismorresistente? Quinto, evaluación de las cargas vivas y de viento. Sexto, cambio de cubierta, lona por teja. Séptimo, reclasificación de la estructura por el cambio de cubierta. Las carpas industriales son estructuras temporales o semipermanentes, recubiertas con membranas o lonas tensadas, que permiten ampliar de forma rápida espacios de almacenamiento en plantas industriales. Se caracterizan por ser fácilmente desmontables y por tener costos de implementación significativamente inferiores a los de una nave industrial convencional. Estas soluciones son habituales en el sector industrial gracias a sus numerosas ventajas, como son soluciones económicas, fáciles, livianas y rápidas de construir, lo que se logra en pocas semanas. Segundo, tienen opciones flexibles de adquisición, además de compra, alquiler o leasing, permitiendo deducciones para disminuir impuestos. Tercero, requieren mínima intervención en el lote. Su reducido peso elimina la necesidad de cimentaciones especiales o profundas. Cuarto, integran en un solo elemento la cubierta y el cerramiento lateral mediante el uso de lonas. Quinto, son reubicables y modulares, se pueden trasladar y los espacios se pueden crecer con poca inversión. Sexto, proporcionan un espacio interior amplio con iluminación natural, ahorrando energía, sin necesidad de columnas intermedias. Séptimo, para su construcción solo requiere la intervención de uno o dos profesionales, en contraste con la construcción de una bodega o nave tradicional, que implica un equipo multidisciplinario de arquitectos, ingenieros civiles, de suelos, hidráulicos, eléctricos, etc. Octavo, las carpas industriales, siendo temporales, pueden estar exentas de licencia de construcción y estar excluidas de los cálculos de índice de construcción o edificabilidad del lote. Es importante señalar que las carpas industriales son estructuras desmontables, de carácter temporal o semipermanente. Sin embargo, no comparten el mismo grado de temporalidad, tamaño ni finalidad que las carpas destinadas a eventos o presentaciones, las cuales están diseñadas para permitir su instalación y desmonte manual repetido, y cuya ocupación principal es la de personas, a diferencia de las carpas industriales cuya función principal es el almacenamiento. Algunos aspectos a considerar en la construcción de carpas industriales son: 1. En estructuras convencionales de concreto o metálicas, la lona puede instalarse de manera tensada, permitiendo formas geométricas atractivas y sofisticadas. En carpas industriales, la lona se apoya superficialmente sobre una estructura metálica ligera, anclada solo en el perímetro y con un tensionamiento mínimo, con el fin de controlar emposamientos, mantener la estética perimetral, evitando elementos de alta resistencia si las tensiones fueran altas, predominando la simplicidad y la economía. La separación de las correas en las carpas se debe evaluar con base en lo siguiente. A. Las cargas. Peso propio de la lona, peso del agua de lluvia y del granizo si aplica, y carga de viento, las que a su vez pueden verse afectadas por la pendiente. B. Deflexión admisible de las correas. C. Propiedades de la lona. Resistencia y rigidez del material, nivel de tensión y tipo de tejido, deformaciones admisibles, elongación de la lona con el calor. D. Normas y recomendaciones del fabricante de la lona. El emposamiento o acumulación de agua de lluvia en la cubierta de una carpa no es una consideración de carga
y si se presenta sería debido a un error de diseño o de construcción. El emposamiento de las carpas no guarda relación, en la forma de evaluarlo, con el emposamiento de las cubiertas de edificios y de naves industriales con losas planas o cubiertas con pendientes inferiores a 3%, en donde se deben verificar las deflexiones de la estructura debido a posibles sobrecargas por emposamiento del agua o por obstrucción de los sistemas de drenaje, como lo indica la NSR 10 en B48 y F2239. La evaluación adecuada de las correas y su interacción con la lona ayuda a ajustar sus deformaciones, evitando que se generen charcos que puedan sobrecargar la estructura con su posible falla puntual o colapso general. Para disminuir el riesgo de sobrecargas por emposamiento, la pendiente de la cubierta debe ser superior a 27%, pero si se espera granizo o si la lona tiene una capacidad de tensión limitada o presenta elevada elongación o dilatación por el calor, la pendiente debe ser mayor a 36%. En B483 de NSR10 se indica que las cargas de granizo se deben tener en cuenta en las regiones con más de 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar o en lugares de menor altura donde la autoridad municipal o distrital así lo exija, y su valor es de 100 kilogramos por metro cuadrado. Para cubiertas con una inclinación mayor a 15 grados, la carga anterior se puede reducir a 50 kilogramos por metro cuadrado. Las siguientes imágenes muestran dos estructuras de carpas con inclinaciones de cubierta muy diferentes. Si una carpa con un diseño de cubierta con pendiente pronunciada se modifica esa inclinación durante su construcción o para otro diseño similar, reduciéndola significativamente, no solo se deberá disminuir la separación de las correas, también se debe revisar su capacidad de carga. Inclinaciones pronunciadas no requieren un elevado tensionamiento de la lona, porque los emposamientos son menos probables. La deflexión o deformación vertical de las viguetas o correas se debe limitar, y ese límite se puede definir de manera razonable con base en normas o estándares para estructuras similares como se sugiere a continuación. Para establecer un límite en las deflexiones de las vigas y viguetas en carpas, se revisarán los límites de estos elementos en edificios y naves industriales. ASCE 7 establece las cargas mínimas de diseño y criterios asociados para edificios y otras estructuras. Normativas como IBC se fundamentan en ese estándar, el cual, en su tabla 1604.4, especifica los límites de deflexión permisibles para las cubiertas en función de los materiales que las conforman. Esos límites varían entre la longitud L de la correa o viga, dividida entre 360 para la más exigente y entre 120 para la menos exigente, dependiendo de la rigidez y tipo de cielo raso que soporte. Sin cielo raso y solo soportando tejas metálicas, varía entre L sobre 150 y L sobre 60. En el caso de las carpas, en vez de la teja se usa una lona de cubierta flexible y no existen cielos ni materiales adosados que puedan verse afectados por las deformaciones de la estructura. Como la inclinación de estas cubiertas es superior al 30%, un límite razonable para la deflexión de las correas podría situarse en un rango comprendido entre L sobre 60 y L sobre 150. El documento de la Comisión Europea 15819 de 1997, Desplazamientos y deflexiones de servicio en estructuras de acero, establece los límites de deflexiones en techos para cobertizos agrícolas según la siguiente tabla, en donde para las cargas de viento en cobertizos el límite es L sobre 100. La NSR10 en la tabla F5341, Deflexiones límites para estructuras de aluminio, indica: la deflexión para la carga muerta únicamente es L sobre 200 y para la peor combinación de carga muerta impuesta, viento y nieve es L sobre 100. Las deflexiones para las estructuras de aluminio están limitadas por L sobre 100 para todas las cargas en la cubierta. Y junto a la tabla anterior aparece el siguiente texto: la deflexión límite debe basarse en criterios racionales de ingeniería. En la definición de las deflexiones límites debe tenerse en cuenta que el aluminio es 3 veces más flexible que el acero y por lo tanto se debe evitar usar deflexiones límites excesivamente pequeñas. Con base en lo expuesto, para cubiertas de naves industriales sin la existencia de elementos que se vean afectados por las deformaciones del techo, los límites admisibles para las deflexiones debidas a cargas vivas, cargas muertas y de viento son: en ASCE 7 e IBC, para carga viva, la deflexión es L sobre 150 y para carga viva más muerta es L sobre 60. En NSR10, para correas en aluminio, la deflexión es L sobre 100. En normas europeas, la carga viva es L sobre 180 y para viento L sobre 100.
Las deflexiones admisibles varían entre L sobre 180 y L sobre 60. Definir un límite para las deflexiones de vigas y viguetas o correas de una cubierta, al igual que ocurre con las derivas o desplazamientos laterales de las estructuras de edificios, depende de la capacidad de formación sin daño de los elementos adosados a ellas. En el caso de las carpas con lonas como vestido de la estructura y con pendientes de cubierta mayores al 30%, la deflexión admisible podría ser igual o mayor que la de las naves industriales, y un límite para cargas vivas y de viento, igual a L sobre 100, podría ser aceptable. Como ejemplo, si la longitud de las correas es 6 metros, la deflexión admisible sería 6 centímetros. Las cargas relevantes en una carpa son las ejercidas por el viento, la lluvia, el granizo y la nieve. El peso propio de la estructura y de la lona son bajos y como consecuencia, las cargas sísmicas no son relevantes. Las fuerzas de viento se deben controlar en la cimentación o fijación al pavimento o suelo y en la estructura metálica. En la cimentación, la fuerza del viento causa deslizamiento, levantamiento y vuelco. Fallas por asentamiento son muy improbables. En la estructura, la fuerza del viento causa deformaciones en parales y vigas y en el marco general que sostiene la carpa. Y estas deformaciones podrían presentarse en conjunto con las de la cimentación. Para controlar los efectos de deslizamiento, levantamiento y vuelco, desde la cimentación o fijación del suelo, se pueden emplear los siguientes métodos. Primero, cimientos sencillos como zapatas o vigas perimetrales con pedestales o vigas perimetrales superficiales sin pedestales. Contrapesos a base de dados de concreto o tanques de agua o conteniendo algún material granular como arena o grava. Este método es usual en carpas eventuales. Fijación de los parales al pavimento de concreto mediante pernos. La fijación de la estructura a la cimentación o pavimento se realiza con pernos de anclaje. En estructuras muy livianas, de poca extensión y altura, se emplean habitualmente pernos de anclaje mecánicos, de expansión o barras roscadas adheridas con epóxico, fijando así la estructura al pavimento. En la fijación de los parales de la carpa a los pavimentos se debe tener en cuenta lo siguiente. Primero, que el pavimento sea de concreto y no asfáltico. Que la fijación quede distante de las juntas de los pavimentos. Estas conexiones son solo para carpas pequeñas. Las de mayor tamaño pueden requerir cimentaciones tipo zapatas, dados o pilotes en algunos casos. Para que la estructura resista adecuadamente las fuerzas de viento, se emplean arriostramiento interno con tensores entre parales perimetrales o columnas, utilizando cables de acero, varillas o ángulos. Segundo, columnas con perfiles de acero o con perlines. Tercero, tensores externos o cables de viento. En el diseño de las estructuras para carpas no se consideran cargas suspendidas de la cubierta adicionales a algunas lámparas, por lo cual, si se van a colgar instalaciones técnicas como la red contra incendio o algunos ductos, se deberán evaluar sus cargas y ajustar el diseño de la estructura antes de su construcción. Para distribuir las fuerzas del viento en los pórticos y lograr un mejor comportamiento de la estructura de la carpa, se instalan riostras en X en los planos de la cubierta, consistentes en varillas, cables o ángulos de acero. En carpas a dos aguas, las riostras se pueden instalar en la conexión entre las columnas y las vigas, y la cumbrera, en un solo tramo o divididas en varias X entre viguetas. Las fuerzas de viento se pueden controlar de manera efectiva con tensores externos que pueden instalarse en todos los pórticos o de manera intercalada. Estos tensores se fijan a un punto de anclaje en el suelo o se elevan y sujetan a un perfil de acero. Este sistema ejerce un control directo en cada pórtico y no solo en las fachadas como lo hace el sistema de arriostramientos laterales interiores tradicionales. El sistema convencional de arriostramiento en fachadas depende en gran medida de la rigidez y capacidad de transferencia de las fuerzas a través de la cubierta, y no afectan el espacio exterior, facilitando una futura expansión. Existen varios métodos para fijar la lona de cubierta a la estructura. Entre ellos están los siguientes. Primero, jotas o ganchos de aluminio que atraviesan la lona y la enganchan a las correas. Este método arriesga la impermeabilidad de la carpa, por lo que no se recomienda. Segundo, pasadores o presillas cosidas a la lona, como las de un pantalón. Por ellas pasan las correas o viguetas. Pueden ir en todas las correas o de manera intercalada. Tercero, bolsillos perimetrales donde se insertan barras o tubos que se fijan o se tensan con trinquetes a la estructura principal, eliminando arrugas y previniendo la formación de bolsas de agua. Estas imágenes presentan el sistema de bolsillo con perfil interno en tubería rectangular.
ubicado en los hombros de la carpa y que se conecta a un ángulo en las columnas con un tornillo o espárrago, con el cual se tensiona la lona de la cubierta. No son habituales las canales para recoger las aguas lluvias de la cubierta, las cuales, después de deslizar por las paredes, corren libremente en el suelo o pavimento, en donde también podrían recogerse en canales o sumideros. En las carpas se pueden instalar canales para aguas lluvias en PVC, disminuyendo el mantenimiento de las lonas de fachada. Siendo las carpas soluciones económicas, livianas y fáciles de construir, tienen un uso frecuente cubriendo áreas pequeñas con alturas de 6 metros o menos. Sin embargo, su uso también se extiende a cubrir áreas extensas con alturas de 10 metros y mayores, como la mostrada en la fotografía de 4.500 metros cuadrados, con un muro perimetral en mampostería sobre el cual inicia la lona de cerramiento. Esta es una solución para estructuras realmente temporales y lotes en alquiler. Materiales para carpas, ¿cómo elegir correctamente? Los materiales para lonas de carpas varían ampliamente en calidad y prestaciones. Existen opciones ligeras o pesadas, con alta resistencia a la tensión y al punzonamiento, con protección contra rayos ultravioleta, ignífugas, económicas o de alta durabilidad. También se diferencian por su grado de translucidez, translúcidas, semitraslúcidas y opacas, y por una amplia gama de colores. Los colores más comerciales son el blanco, el gris y el negro. Por estas razones, es fundamental evaluar con detalle las necesidades específicas del proyecto antes de optar por una carpa genérica. Ventajas y desventajas según el color. Lonas blancas son las más utilizadas porque ofrecen mayor luminosidad interior. Sin embargo, se ensucian con facilidad. El polvo y sedimentos que se acumulan en la cubierta con la lluvia suelen dejar manchas visibles en la fachada. Lonas grises disimulan mejor la suciedad, manteniendo un aspecto más limpio durante más tiempo. Lonas negras proyectan una imagen elegante y moderna, pero absorben más calor que los colores claros. Este mismo efecto térmico ocurre en las carpas blancas translúcidas, que pueden generar un efecto invernadero en el interior. La vida útil de una lona suele oscilar entre 5 y 15 años, dependiendo del material, el tratamiento recibido y las condiciones de exposición. Incrementar la pendiente de la cubierta a un 40% mejora el escurrimiento del agua y reduce la retención de polvo y sedimentos, disminuyendo visiblemente las manchas en las lonas de cubierta y fachadas. Si bien no suprime el problema por completo, sí reduce de manera importante la frecuencia de las operaciones de limpieza y mantenimiento. La tabla y el gráfico relacionan las pendientes porcentuales con ángulos sexagesimales y es útil para aclarar sus relaciones en donde a veces se confunden porcentajes con ángulos. Como por ejemplo, una pendiente de 15% equivale a un ángulo de 8.5 grados y 27% de pendiente equivale a un ángulo de 15 grados. Algunas de las estructuras de las carpas se fabrican con tubería ornamental, perfiles cerrados de espesor inferior a 2.5 milímetros o con perlines o perfiles de lámina delgada doblada y muy eventualmente con perfiles laminados como vigas W, S, IPE, HA. El uso de perfiles en lámina delgada o tubería ornamental, en vez de perfiles laminados, vigas WS y PIHA, causa insatisfacción debido al descuido frecuente en la operación de los montacargas, que golpean los parales generando daños en sus estructuras y en su sistema de fijación a la cimentación. Para controlar la fuerza del viento se pueden emplear riostras con cables, varillas o ángulos de acero en forma de X entre columnas. Los puntos de instalación de las riostras deben ser, preferiblemente, las uniones de columnas y vigas en la parte superior y la placa base en las columnas en la parte inferior. Y en caso de que la conexión se realice en un elemento de lámina delgada, se sugiere su refuerzo con una placa metálica que evite el desgarre del perfil. Las imágenes muestran riostras sin llegar a los nudos, con conexiones en perlines de lámina delgada y en varillas horizontales sobre un tubo soldado eficientemente. Si las conexiones de las riostras a las columnas no se realizan en los nudos con las vigas y en el lado opuesto, muy cerca de la base en los apoyos de las columnas, se generan esfuerzos que las columnas deberán resistir. En carpas destinadas a almacenar o proteger materiales de bajo costo, es común observar instalaciones precarias caracterizadas por montaje sobre el pavimento, sin anclajes o con anclajes limitados a ciertas columnas. Además, en estas carpas de bajo perfil suelen omitirse los tensores que arriostran la cubierta y los perimetrales de la estructura. Esto genera un riesgo significativo,
Ante eventos de viento intenso, las carpas pueden ser desplazadas o levantadas, ocasionando daños tanto al contenido protegido como a bienes o personas en el entorno cercano. La situación se agrava en estas carpas cuando los pocos anclajes instalados se realizan en pavimentos asfálticos, los cuales no cuentan con la capacidad adecuada para garantizar la correcta adherencia y fijación de los pernos mecánicos de expansión. Uno de los problemas más frecuentes en las carpas industriales ocurre cuando no se consideran adecuadamente las condiciones reales de operación. Muchas carpas cuentan con múltiples vanos de acceso, muelles para camiones, puertas peatonales y accesos para montacargas que permanecen abiertos la mayor parte del tiempo, o en el mejor de los casos, se cierran solo con cortinas o telones que no ofrecen un sello hermético. En el diseño y montaje de la estructura y la lona, suele asumirse erróneamente que la carpa funciona como un volumen cerrado, donde el viento no penetra de forma significativa. Esta suposición es peligrosa. Cuando el viento ingresa por los accesos abiertos, crea una presión interna que puede generar un efecto similar al de una cometa, ejerciendo fuerzas de succión y levantamiento sobre la carpa. El ingreso del viento produce cargas dinámicas sobre la lona de cerramiento. La forma en que estas fuerzas se transmiten a la estructura depende directamente del sistema de fijación de la lona. Si la lona se fija a las correas de la cubierta, la fuerza del viento se distribuye de manera más uniforme, y tanto la lona como la estructura soportan esfuerzos menores y más controlados. Si la lona se apoya libremente en las correas y solo se fija en las esquinas de los pórticos, las fuerzas del viento se concentran en estos puntos de anclaje. Esto genera tensiones locales muy altas que pueden provocar dos puntos. A. Rasgado de la lona, que en este caso actúa como un fusible protector de la estructura. Y B. Daños en los puntos de fijación o deformaciones permanentes en la estructura metálica si la lona la resiste. En una estructura diseñada para soportar teja, se instaló una lona similar a las usadas en carpas. Debido a la poca pendiente de la cubierta inferior al 27%, que es apropiada para una cubierta con teja, pero no con lona, se generaron emposamientos que ocasionaron sobrecargas, las que hubieran podido llevar al colapso de la estructura o al daño de la lona. Aunque una cubierta con teja en teoría se podría reemplazar por una lona, la pendiente puede ser su mayor limitante. En Colombia no hay normas específicas para el diseño y construcción de las carpas. Sin embargo, algunas consideraciones que se deben tener con respecto a las normas de diseño y construcción, como la NSR 10 o algunas normas foráneas, son: las normas son aplicables a edificaciones cuyo uso primordial es la habitación u ocupación por seres humanos. La NSR 10 o el IBC o el ASC 7 en Estados Unidos aplican principalmente para estructuras permanentes o semipermanentes, donde las personas se encuentran por largos periodos, como las viviendas, oficinas, colegios u hospitales. Al ser estructuras temporales, el riesgo de exposición de personas a eventos sísmicos o viento es significativamente menor. En el diseño de las carpas, la acción del viento suele ser el factor determinante, por encima del sismo, debido a su gran área expuesta en relación con su bajo peso. En el caso particular de las carpas con bajas cargas gravitacionales, en las que el control del diseño lo ejercen las verificaciones de deslizamiento o vuelco por acción del viento, podría no ser necesario un estudio de suelos. Las cimentaciones superficiales en estos casos son zapatas o vigas de cimentación. La deriva o desplazamiento lateral de las carpas podría exceder con holgura y sin riesgo el límite para las edificaciones, comprendido entre 0,5 y 2%. Existen guías y estándares internacionales para estructuras temporales como el del Reino Unido que consideran sismo en zonas de alto riesgo, con criterios simplificados, coeficientes sísmicos menores, análisis estático equivalente básico, etc. Las normas suelen exceptuar o reducir requisitos para estructuras donde la consecuencia de colapso sea baja, como estructuras agrícolas, estructuras temporales o de almacenamiento menor. Conclusión. La estructura tipo carpa destinada a almacenamiento industrial, con muy poca ocupación humana intermitente, no corresponde estrictamente a una edificación convencional según la definición de la NSR 10. Como existe acceso humano, su diseño podría enmarcarse en el apéndice A1 de la NSR 10, el cual ofrece guías para estructuras diferentes a edificaciones. En consecuencia, la responsabilidad del diseño recae en el ingeniero estructural, quien debe aplicar un criterio técnico equilibrado, adoptando criterios de seguridad estructural simplificada, acordes con su bajo peso y configuración.
El diseño de las estructuras para carpas, varias normas de diseño y construcción pueden servir de referencia en la evaluación de cargas vivas y de viento, ofreciendo parámetros para su evaluación. Las normas estadounidenses como IBC o ASCE 7 sugieren que para techos no accesibles de cubiertas delgadas, toldos y marquesinas, la carga viva sea de 5 libras por pie cuadrado, equivalente a 24 kilos por metro cuadrado, con una carga mínima de viento de 15 libras por pie cuadrado, equivalente a 70 kilos por metro cuadrado. Las cargas mínimas viva y de viento para techos no accesibles en Estados Unidos son: carga viva de 5 libras por pie cuadrado, equivalente a 24 kilos por metro cuadrado, y carga de viento 15 libras por pie cuadrado, equivalente a 70 kilos por metro cuadrado. El código IBC aborda las estructuras temporales, indicando que aplica a las estructuras construidas por un periodo inferior a 180 días. El estándar ASCE 37 establece cargas de diseño para estructuras durante la construcción, el cual presenta factores de reducción de cargas de viento entre 0.56 y 0.9 para estructuras temporales entre 6 semanas y 5 años, lo que también es indicativo de lo que para estas normas puede ser la temporalidad de la estructura, hasta 5 años. Y en Colombia, la NSR 10 sugiere para la evaluación de la fuerza de viento lo siguiente: en B613, carga mínima de diseño para viento, la carga de viento de diseño no será menor a la multiplicación de 0.40 kN por metro cuadrado, igual a 40 kilos por metro cuadrado, por el área de la edificación o estructura, proyectada en un plano vertical normal a la dirección del viento en estudio. Por no ser transitable y no contener cargas suspendidas, no es usual que en el diseño de las estructuras de carpas se consideren cargas vivas. Sin embargo, la carga viva podría asignársele a la ocasionada por la lluvia, debido al mayor peso de la carpa humedecida más el peso adicional de la película de agua sobre la cubierta. El espesor de la película de agua depende de la intensidad de la lluvia, de la inclinación y longitud de la cubierta y de la rugosidad de la lona. Un espesor de agua de 10 milímetros es conservador, con un peso de 10 kilos por metro cuadrado. El espesor máximo de agua estimado sobre la lona de cubierta de 10 milímetros, igual a 10 kilos por metro cuadrado, corresponderá a la carga viva sugerida de la cubierta en una carpa. En otro video se presenta el análisis de cargas sobre una cubierta, con la evaluación de los pesos del agua de acuerdo con los parámetros descritos. Por consiguiente, las cargas mínimas sugeridas para evaluar la estructura de una carpa, sin contar su peso y las cargas de granizo, son: carga viva 10 kilos por metro cuadrado, carga de viento 40 kilos por metro cuadrado. Siendo estos valores sugeridos, la carga de viento se deberá verificar con base en la geometría de la carpa y su localización. No considerar carga viva, utilizar únicamente el peso de la lona como carga muerta y aplicar valores mínimos de carga de viento genera una diferencia de costo significativa entre las carpas y las naves industriales. En las naves industriales se exige, como mínimo, una carga viva de 35 kilogramos por metro cuadrado, además de las cargas muertas correspondientes a las tejas y a las instalaciones suspendidas en la cubierta. Esta diferencia en los criterios de diseño se traduce directamente en estructuras más económicas, pero también más ligeras y con menor margen de seguridad. Ante este vacío normativo, se propone adoptar una carga viva de 10 kilogramos por metro cuadrado para las carpas. Este valor intermedio busca mejorar el desempeño estructural de estas construcciones temporales, aumentar su durabilidad y ofrecer un producto más seguro y de mayor calidad, sin llegar a los requerimientos propios de una edificación permanente. Las carpas son soluciones provisionales para almacenamiento de materias primas, materiales de diversa índole, productos terminados, equipos o repuestos, aunque con frecuencia esa provisionalidad se extiende y se convierte en permanente o semipermanente, y después de algunos años, la lona envejecida podría presentar manchas y perforaciones, generando filtraciones de agua, de lluvia y una estética indeseable. Y una alternativa para corregir esas fallas de las carpas que han excedido su vida útil podría ser el cambio solamente de la lona de la cubierta por una teja liviana. ¿Es esto posible? ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta? Para determinar la capacidad de la estructura de la carpa debido al cambio de la lona por teja, se pueden considerar dos métodos. Primero, evaluación con base en normas foráneas. Y segundo, evaluación para las fuerzas a las que se verá sometida la estructura con base en las lluvias y vientos esperados en el área del proyecto. Como mencionamos, las fuerzas sísmicas no son relevantes en estas estructuras y las evaluaciones se harán con base en las normas IBC, ASCE 37 y NSR 10.
Con base en IBC o en ASC 37, además del peso de la estructura y de la lona, las cargas de viento y las cargas vivas son: para carga viva, 5 libras por pie cuadrado, equivalente a 24 kilogramos por metro cuadrado. Y para carga de viento, 15 libras por pie cuadrado, equivalente a 70 kilogramos por metro cuadrado. Las lonas tienen un peso comprendido entre 0,50 y 1,80 kilogramos por metro cuadrado, y las tejas en aluminio, PVC o acero pesan entre 2 y 6 kilogramos por metro cuadrado. Es decir, las tejas podrían pesar 4 kilogramos por metro cuadrado adicionales al peso de la lona a cambiar. Por consiguiente, si las carpas se diseñaran y construyeran con base en esta recomendación de Estados Unidos, con una carga viva de 24 kilos por metro cuadrado, los 4 kilogramos por metro cuadrado adicionales no significarían una sobrecarga que pudiera exigir el reforzamiento de la estructura. ¿Y cómo sería la evaluación para una carpa en Colombia? Es habitual que el diseño de las estructuras para carpas se realice considerando los pesos de la lona y de la estructura, y para las fuerzas ejercidas por el viento se emplea el valor que la NSR10 establece como presión mínima, igual a 40 kilogramos por metro cuadrado. El uso más extendido de carpas en plantas industriales en los últimos años ha exigido a algunos de los proveedores un diseño más detallado de sus estructuras, para lo cual han considerado los efectos de amplificación de las fuerzas de viento debido a la geometría de la carpa, así como la ubicación del proyecto. En resumen, las cargas empleadas en el diseño de estructuras para carpas son: primero, carga muerta, correspondiente al peso de la lona y de la estructura. Las lonas tienen un peso comprendido entre 0,50 y 1,80 kilos por metro cuadrado, siendo en algunas ocasiones más pesadas las empleadas en cubierta que las del cerramiento perimetral. Segundo, carga de viento, la obtenida con una presión de 40 kilos por metro cuadrado o en casos puntuales la carga de viento calculada acorde a la geometría de la carpa y a su ubicación. Tercero, carga viva. Como no se prevé tránsito sobre ellas ni la instalación de elementos distintos a unas pocas luminarias, no se emplea carga viva. La carga viva es cero. Y cuarto, cargas de granizo y otros habitualmente no se estiman. Por consiguiente, una evaluación del cambio de cubierta de la carpa por teja daría una sobrecarga igual a la diferencia entre el peso de la teja y el de la lona de la cubierta, que lo que para tejas muy livianas, de 2 kilogramos por metro cuadrado, la estructura podría no requerir reforzamiento. No obstante la conclusión anterior, una evaluación de la estructura debe considerar lo siguiente: que las cargas muertas y de viento se ajusten a las mínimas esperadas, teniendo en cuenta que el vano de ingreso a las carpas es abierto, sin puertas, y tan solo con una cortina que habitualmente permanece abierta. En el análisis se debe considerar esta condición con el viento ingresando al espacio cubierto. Una revisión de los anclajes de las columnas a la base, sea esta un pedestal, una viga o un pavimento. El agua de la lluvia aplica una carga a la cubierta que no es tenida en cuenta y podría considerarse en la carga viva, y con un estimado entre 5 y 10 kilogramos por metro cuadrado. Para reducir los costos iniciales de construcción de las carpas, con frecuencia en su diseño se opta por no considerar los valores máximos de velocidad del viento y otros efectos atmosféricos de baja probabilidad de ocurrencia. Del mismo modo, se omiten algunas cargas mínimas requeridas según el tipo de almacenamiento o uso de la estructura, como iluminación o instalaciones técnicas. Sin embargo, estas decisiones suelen generar limitaciones a futuro. Cuando el cliente desea realizar pequeñas modificaciones en la estructura, las concesiones realizadas no favorecen esos requerimientos adicionales. Por lo anterior, en el diseño de las carpas se reduce significativamente el colchón de seguridad frente a sobrecargas inesperadas, incluso cuando estas son de poca magnitud. Aunque el reemplazo de la lona por teja liviana podría no necesitar refuerzos o solo modificaciones menores, se recomienda efectuar una evaluación estructural completa que considere las cargas gravitacionales y las de viento específicas del proyecto. En la práctica, en algunas carpas evaluadas, las correas presentaron una capacidad que estuvo limitada al peso de la lona, e inclusive con deflexiones pronunciadas para esta carga, y por consiguiente, sin la capacidad de resistir sin deformaciones permanentes la fuerza de viento mínima de diseño, cuya responsabilidad se le asigna a los pórticos principales. Por lo anterior, algunas de estas estructuras no admitirían, si fuera posible, el tránsito de una sola persona para llevar a cabo el mantenimiento de la cubierta, mantenimiento que en la práctica se debe llevar a cabo con un equipo de izaje. El tránsito peatonal solo es posible sobre los pórticos principales. Es habitual que en las carpas se considere carga viva igual a cero.
Se sugiere emplear un valor mínimo de 10 kilogramos por metro cuadrado que contempla el peso del agua de lluvia y una iluminación interior mínima. La siguiente tabla recuerda las cargas mínimas sugeridas en la evaluación de carpas. Carga viva 10 kilogramos por metro cuadrado, carga de viento 40 kilogramos por metro cuadrado. Las carpas se identifican porque están construidas por estructuras metálicas vestidas por membranas delgadas no transitables. ¿Qué significa que una carpa tenga una cubierta en teja convencional? En términos normativos, ¿se convertiría en una nave industrial que debería cumplir las normas que la rigen o seguiría siendo una estructura temporal? Cambiar la lona de cubierta por tejas en una carpa podría implicar un cambio de clasificación en las normas como ASCE 7, pasando de las cargas vivas mínimas para membranas delgadas no transitables igual a 5 libras por pie cuadrado a las aplicables a techos convencionales como en naves industriales, de 20 libras por pie cuadrado, aproximadamente 100 kilogramos por metro cuadrado, si la pendiente es mayor a 33%, la cual se puede reducir a 12 libras por pie cuadrado, aproximadamente 60 kilogramos por metro cuadrado, si la pendiente es menor o igual a 33%. Este límite de pendiente de 33% son 18 grados aproximadamente. De manera análoga, en la normativa colombiana, una cubierta con teja se debe evaluar con una carga viva mínima de 35 kilogramos por metro cuadrado. El cambio de lona por teja puede mejorar el comportamiento de la cubierta frente a las cargas de viento. Aunque la estructura cuente con arrastramientos de techo, las tejas aportan una distribución más uniforme de las cargas horizontales, reduciendo las concentraciones locales de esfuerzos y generando una respuesta estructural más favorable. Además, la mayor rigidez de las tejas permite un control más efectivo del emposamiento, al minimizar la acumulación de agua sobre la cubierta y facilitar su evacuación. Nota: con el cambio de lona por teja, en la cumbrera se debe adicionar una correa y desplazar la existente para que las tejas de ambos costados se apoyen adecuadamente en la cumbrera. A diferencia de la cubierta de lona, una cubierta con teja permite el tránsito peatonal. En teoría, esto podría justificar un aumento de la carga viva. Sin embargo, en la práctica, este incremento es insignificante. El mantenimiento de la cubierta, lavados periódicos o sellado de goteras, lo realizan normalmente como máximo 2 personas. Al distribuir su peso en un módulo completo o entre varios pórticos, la carga adicional que percibe la estructura principal es mínima y considerablemente inferior a las fuerzas de viento de diseño. Además, no existe simultaneidad entre fuertes vientos y tránsito sobre la cubierta, al igual que ocurre con la lluvia. No obstante, las 2 personas sí podrían concentrarse sobre una misma correa. Por este motivo, se recomienda diseñar cada correa para resistir la condición más desfavorable entre las siguientes: peso de las tejas más peso de 2 personas, o peso de las tejas más fuerza de viento de diseño. La combinación simultánea de viento fuerte y personas sobre la cubierta es muy improbable, ya que con vientos intensos no es seguro ni habitual realizar tareas de mantenimiento. En la práctica, las correas de las carpas suelen tener una capacidad estructural muy limitada, frecuentemente dimensionadas solo para el peso de la lona o incluso por debajo de este valor. Como consecuencia, las cargas de viento de diseño pueden generar deformaciones plásticas o permanentes en estas correas. Dado que una carpa es una estructura temporal, con uso y capacidad limitados, prolongar su vida útil más allá del plazo previsto o cambiar su finalidad, sin que pase a cumplir los requisitos de una edificación o nave industrial permanente, plantea la siguiente cuestión técnica. ¿Cambiar la cubierta altera significativamente la resistencia de la estructura de la carpa frente a cargas gravitacionales y de viento? Un incremento de 2 kilogramos por metro cuadrado al cambiar la lona por teja, siendo del 200% este cambio de 1 a 3 kilogramos por metro cuadrado, no debería afectar el desempeño de una estructura siempre y cuando en el diseño se hubieran considerado adecuadamente las cargas muertas y de viento, con los cuales el aumento sería marginal e inferior a 5%. La decisión final corresponde al ingeniero estructural, quien debe evaluar la estructura de la carpa y adoptar un criterio técnico razonable, ni minimizar riesgos ni imponer requisitos desproporcionados. ¿Qué opinas de este argumento? En lo estructural, una lona de cubierta de una carpa se podría cambiar por tejas livianas sin afectar su comportamiento, y de la misma forma se podrían llevar a cabo cambios como:
Primero, cambio de la lona de cerramiento vertical por láminas de PVC, de aluminio y hasta por paneles aislados, que siendo más pesados, su peso se puede distribuir sobre el suelo sin afectar el desempeño estructural. Segundo, instalar una red contra incendio con rociadores. Tercero, instalar ductos para ventilación. ¿Qué opinas de esta solución híbrida para una carpa? ¿Sigue siendo temporal o se convierte en una nave industrial? Y hemos llegado al final de este tema de ingeniería. Carpas en plantas industriales. Lo invitamos a suscribirse al canal y a dejarnos sus comentarios.